Si conoces o eres portero, arquero, guardameta, golero o como quieras llamarle y necesitas unos guantes, un pants, un jersey o cualquier accesorio para seguir disfrutando de esta pasión, no olvides comprar en onokeeper.com, que es la tienda patrocinadora de este podcast, que sigue creciendo y de verdad estoy encantado de compartirles más episodios. Así que recuerden usar el código podcast en onokeeper.com para llevarse el 10% en el total de su compra. Apoya este proyecto y yo seguiré esforzándome para traerte más contenido. Ahora sí, escucha el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Porteros TV. Hoy tenemos un invitado muy especial, un profesor al que yo ya tenía muchas ganas de poder entrevistar, poder platicar con él. Habíamos coincidido en el 2018 en el Congreso Internacional para Entrenadores de Porteros en Guadalajara. Hoy por hoy está trabajando en el Club Gallos de Querétaro, de la Primera División Mexicana. Profesor Mauro Machado, profe, bienvenido al podcast. Un gusto para mí, te sigo ya desde hace mucho tiempo. He visto muchas entrevistas con grandes porteros, con grandes entrenadores. Uno de los motivos por tratar de seguir en esta liga es justamente por eso, porque hay porteros de mucho nivel. Entonces uno como profe acaba aprendiendo mucho de ellos también, así que feliz de ya estar 4 años aquí, bueno, ahora pudiendo coincidir contigo y hacer ese podcast que lo tenía planeado ya algún tiempo y me gusta mucho que me haya invitado. No, profe, muchas gracias por su tiempo. Y pues bueno, vamos a hablar de esta bonita pasión que es la portería, el entrenamiento, el fútbol, todo lo que conlleva. Hay muchas historias que me gustaría saber. Y quiero que me platique quién es usted. Platíqueme sobre sus orígenes, cómo inicia su gusto por el fútbol, por la portería, y porque bueno, yo sé que fue profesional. Entonces, platícame por favor. Bueno, yo soy de Porto Alegre, el sur de Brasil. Nací en una familia de un papá portero, entonces yo creo que muchas veces viene así, ¿no? Como que sí. Tu papá, tu abuelo, la gente fue ahí del pórtico y bueno, te van enseñando algunos secretos. Entonces esos primeros pasos di en casa mismo con mi viejo. Él me enseñó muchos secretos. No fue un arquero profesional, pero era un muy buen portero amateur. Y entonces su sueño era justamente que yo me tornara un portero profesional. Entonces desde muy pequeño ya me enseñaba, ¿no? a cómo lanzarse, a cómo posicionarse, cosas propias, ¿no? Sí. Del pórtico. Y fue ahí donde todo empezó para mí. Entonces en Porto Alegre mismo empecé en las escuelitas de San José de Porto Alegre, que es un equipo que está ahora en tercera división de Brasil. Y bueno, de ahí salté al gremio de Porto Alegre. No jugaba mucho, estaba más que todo de suplente, me disgusté un poco y empecé a jugar voleibol, que es una otra pasión que tengo. Okay. Y entonces dejé por un tiempo el fútbol y fui a jugar voleibol a nivel estatal en Brasil, que es un nivel bien fuerte, digamos así, ¿no? por los jugadores que hay en Brasil. Y estando ahí jugando voleibol, de la nada volví al fútbol, pero ya tenía 21 años y entonces conseguí una prueba allá en un equipo a nivel estatal en Brasil, pasé la prueba, fui campeón de la segunda división estatal y de ahí apareció esa posibilidad de ir para Bolivia. Okay. Entonces fui para Bolivia en el 99 y bueno, y estuve hasta prácticamente al final de mi carrera, que fue 2013 para 2014. Hice prácticamente toda mi carrera en Bolivia y eso, en resumen es eso. Después, si quiere ver a fondo la historia, está en mi página, ¿no? mauromachado.com.br, que ahí cuenta bien más detallado, pero en resumen es eso. Tengo esa pasión por el fútbol y también por el voleibol, que en su momento igual me ayudó en Bolivia porque jugaba en equipos de segunda división donde no pagaban, hasta que gracias a Dios en el 2001 pude jugar en primera división y fui considerado el mejor portero, y ahí ya salté al Bolívar, y ahí es donde en realidad empezó una historia profesional. Ya hay un equipo que juega Libertadores, Sudamericana, campeonatos bolivianos que salimos campeones. Entonces ahí es donde fue la parte más linda, digamos así, de la historia del portero.
A mí en lo personal me gusta mucho el fútbol en general, y el fútbol sudamericano me parece muy, muy bonito, y porque conlleva muchos aspectos, la pasión, obviamente el nivel, la formación incluso, ¿no? Hablando del tema formativo, ¿cuál es lo que usted, o cuál es la perspectiva que usted tiene del trabajo que se hace en Brasil, lo que pudo ver en Bolivia, y en general su percepción de la formación del futbolista o el portero, en este caso, sudamericano? Yo creo que son escuelas diferentes, ¿no? Tuve la oportunidad de tener arqueros de diferentes nacionalidades, tanto latinos, ahí de Sudamérica, como aquí de Norteamérica, como en otros continentes que me tocó trabajar. Pero yo creo que el arquero de Sudamérica es como un diamante en bruto. Entonces, tiene fuerza, tiene técnica, es muy trabajador. De hecho, todos los que me tocaron eran así. Gracias a Dios que soy una persona muy exigente con los porteros. Y entonces yo creo que nosotros como entrenadores tratamos de ir lapidando estos diamantes en bruto. Pero cuando son de un alto nivel, yo creo que ellos dan un salto, es en Europa. Yo creo que ahí la escuela es un poco diferente, se basa mucho más en trabajar las situaciones de juego, la interpretación, las anticipaciones, o sea, el arquero proactivo, ¿no? Que va anticipando, que va leyendo, que hoy en día, por ejemplo, muchas de las tomadas de decisión no son hechas después de que pasa la situación y ahí tomas una decisión. Tú ya has leído que va a haber un pase en profundidad y tú vas a tener que defender la profundidad y vas anticipando, ve el movimiento del delantero y ahí ya anticipas y vas y resuelves. Ese es el portero proactivo. Okay. Entonces, yo siento que en Sudamérica nosotros trabajamos muy bien la parte analítica. Los arqueros son técnicamente muy bien, son fuertes, son potentes, pero a lo mejor creo que si trabajásemos más en la parte táctica, de entendimiento del juego, las situaciones del juego, yo creo que podíamos lapidarlo en Sudamérica mismo y venderlos todavía más caro para Europa. Pero yo creo que el gran salto se da estando allá. Y no es de la noche a la mañana. Si tomo el ejemplo de Alisson Becker, él estuvo 6 meses para adaptarse estando cuando recién llegó al Roma. Incluso estuvo alternando, no era el titular absoluto. Yo creo que hay este cambio cuando vas de un continente a otro. Y hasta que tú puedas entender la liga, la manera como se trabaja en Europa, yo creo que lleva un poco de tiempo, pero cuando ellos alcanzan ya esta madurez estando en Europa es donde en realidad despegan, pero mucho. Entonces, particularmente yo creo que en Sudamérica hay grandes porteros, no solo en Brasil, sino que en Uruguay, en Argentina, muy buenos. En Colombia, un gran ejemplo, aquí tenemos a Vargas y a Mier, o sea, los dos porteros de la selección, titulares de la selección. De hecho atajó Mier ahora. Y entonces, para que tú veas el nivel de portero que hay, pero igual en Perú, en Bolivia, en Chile, que no son tan altos, pero son muy buenos, muy explosivos. Entonces, yo creo que tenemos buena materia prima en Sudamérica y se trabaja bien. Han dado un buen salto de calidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he platicado con Vizcarra, con Billy Vizcarra, arquero ahorita está en Alianza Lima. Sí, en Perú. Es mi amigo también. Es muy buen tipo, muy buen tipo. Buena. Un saludo ahí para Billy. Y de hecho, él me dijo que también este tipo de otras actividades que tiene ayudan a exponenciar las habilidades de la portería, ¿no? Y obviamente también él ya es un arquero alto, es un arquero que entra en una talla alta. Grandote. Y él empieza, por eso, a dar esos saltos de ligas. Ahorita que pasó de The Strongest a Alianza. Se nota el crecimiento que está teniendo él de manera individual, y obviamente eso conlleva pues todo el crecimiento del fútbol en Sudamérica, ¿no? En este caso de la portería, los porteros. Sí, en realidad Billy empezó en Brasil, o sea, él muy joven fue al Vitória, que en Bahía tiene una gran historia, ¿no? De formar grandes porteros como Dida, como Fabio Costa, como arqueros de primer nivel que fueron arqueros incluso de selección. Y entonces él estuvo en esas básicas ahí del Vitória de Bahía.
y entonces ahí fue donde empezó. Entonces trae la técnica del portero brasileño, la estatura del portero brasileño. Entonces se firmó muy bien en Oriente Petrolero, después en el Tigre. No tuvo tanta oportunidad en el Bolívar, pero sí en The Strongest, y bueno, llegó a la selección. Lo sentó a Lampe, que también es un otro muy buen portero allá boliviano, y ahora está en Alianza Lima. Entonces un saludo a Billy también, es un gran amigo, y estamos siempre charlando también, porque yo sigo mucho el fútbol boliviano, estuve toda mi carrera ahí, así que conozco a esos muchachos, y estamos siempre siguiendo y contentos cuando ellos puedan dar un salto, ¿no? Y jugar en una otra liga supuestamente mejor que la liga boliviana. Sí, claro. Y pues bueno, a ver, vamos a hacer un paréntesis. Me gustaría preguntarle cómo es el momento y por qué decide ser entrenador de arqueros. Desde el 2007 en Bolivia, que yo estaba en un equipo que se llamaba La Paz Fútbol Club, no teníamos entrenador de porteros. Entonces el PF, que había sido portero, nos agarró un poquito para entrenar, pero a nosotros los porteros que estábamos en ese entonces no nos pareció tan bien, y entonces le propuse al profe, si quiere yo puedo ir organizando algunos entrenamientos, y así que fue donde empezó, digamos, la pasión siempre estuvo, ¿no? Y uno aprende a pegar, ayudando a un otro compañero a entrenar, y después también que ellos te ayuden, ¿no? Y fue de ahí donde empecé a planificar los entrenamientos. Siento que en ese principio no tenía mucha idea de fisiología, trabajaba más que todo en la parte analítica por ser un portero brasileño, y que mi escuela en Brasil era así. Pero fue ahí donde empezó en realidad. Estuve en otros clubes, pero cuando no había preparador de porteros, y en la mayoría de esos clubes no había, ya fui haciendo como que una doble labor. Era el portero y organizaba los entrenamientos. Entonces algunos entrenadores me decían, vas a ir muy bien, tú vas a ser un gran preparador de porteros, pero tienes que aprender un poco más de fisiología para saber qué día hacer qué cosa, tiempos de recuperación, de reposo, hasta de repetir un estímulo que sea, digamos, un poco más fuerte. Y fue así que en el 2013 dejé de jugar en diciembre. En ese mismo club que se llama Aurora me invitaron para seguir, pero ya como entrenador de porteros. Yo ya prácticamente con 39 años, porque cumple años en enero, pues cuando llega al final de tu carrera tú no sabes más o menos qué va a hacer, y me dieron esa oportunidad. Yo ya tenía escuelitas y cosas así en Bolivia, así que acepté, y ahí sí ya me dediqué a estudiar más a profundidad, y hacer cursos, congresos, las licencias ahí que hay en Sudamérica en Conmebol, y fue así que se dio el principio, ya en el 2007, pero fueron 7 años haciendo más o menos esa doble labor, y ya en el 2014 empecé como entrenador de porteros. Ok, ¿cuál ha sido una de sus mejores, o la mayor satisfacción, mejor dicho, como entrenador de porteros, de arqueros? Yo creo que fue cruzar con Matías Ituro. Matías Ituro fue mi primer portero. De hecho, yo todavía era arquero cuando él vino a probarse en el Aurora. Hizo la mitad de 2013. Y entonces yo veía y decía, pucha, ese flaco es muy bueno, 1.91, espigado, flaquito, rápido, potente, buen juego aéreo, era muy completo. Sí. Pero no se quedaron con él porque yo todavía tenía 6 meses de contrato y no tenía una plaza de extranjero para que él se quede. Más bien, si no me iban a sentar. Pero entonces, cuando me dan la oportunidad de ser el entrenador de porteros, primero trajeron a un portero argentino, y yo decía, no, ese chico no agarra ni un balón a ras de piso, mira que no utiliza el tercer apoyo, sus 2 manos están detrás del balón, no sé qué. Unos detalles que yo ya veía que no traía muy bien. Y les he dicho, ¿por qué no traen ese portero que vino a probarse acá? Está en Douglas High, que era segunda allá de Argentina. Entonces trajeron a ese muchacho, y nosotros fuimos justamente en esa época de Keylor Navas con Luis Llopis. Y nosotros como que nos identificábamos mucho cómo entrenaban ellos, y era como que nosotros también éramos esa pareja ahí de Bolivia. Así que siempre que él tuvo la oportunidad de llevarme,
me llevó, porque después él se fue a Chile, yo también fui. Y siempre que también pude traerle, lo traje. Después volví al Bolívar y lo traje. Entonces estuvimos juntos 5 años y hemos crecido mucho, tanto yo como profe, ya con un arquero muy moderno, que discutíamos muchas situaciones de juego y posicionamientos. Y él también acabó aprendiendo mucho de mí también con respecto a posicionamientos para centro, centro diagonal, lateral, situación intermedia, que son unas zonas ahí de la cancha que me diferencian un poco con respecto al posicionamiento, a la altura corporal y el perfil. Entonces creo que le ayudé y él también me ayudó mucho. Ahora está en el Elche, ascendió. Sí, justamente eso le iba a comentar, que él sigue en activo, que está jugando 38 en el Elche. ya. Sí. Y estuve a punto de ir al Elche el año pasado. El problema de la licencia ya de Europa, me pedían por lo menos la B, pero cuando estuve por Bélgica era en francés, entonces no pude sacar. Pero bueno, no se me dio, pero estoy muy contento que él haya ascendido y es un gran amigo que siempre lo sigo, y él también le gusta mucho mi trabajo y vamos a estar, creo que, conectados de toda la vida, porque este principio fue juntos. Es un equipo que descendió, pero el haber llegado a estar en Europa, tanto él cuanto yo, en Asia, que no lo pudimos llevar para Emirados porque solo arqueros nacionales, pero yo también estar aquí en México en ese momento, que era algo que soñábamos, llegar a México. Entonces, pucha, nos llena de orgullo todo lo que hemos podido subir, digamos así, dentro del fútbol y en esa pasión que es el Pórtico. Sí, de hecho, igual yo lo sigo a Matías. Y incluso ya lo invitamos al podcast, igual ya había aceptado, no hemos podido cuadrar tiempos, pero yo igual sigo su trabajo, me encanta ver entrenamientos, me encanta ver cuando puedo un partido y eso es muy bueno. Pero bueno, profe, entonces, ¿en cuántos países ha trabajado como entrenador? En Bolivia fue donde empecé, después estuve en Chile en 2 oportunidades, después fui para Emiratos Árabes, después Bélgica y bueno, ahora aquí en México. Fueron 5 países. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me puedes decir así brevemente las diferencias principales entre todos estos países, la cultura futbolística, los futbolistas o porteros, en este caso nacionales, cómo los percibe? Yo creo que lo más importante cuando te toca ir así de país a país o incluso continente a continente es tú hacer un mapeo, ¿no? Tú estudiar un poco la liga, entender la idiosincrasia, saber respetar esa idiosincrasia, entender también qué clase de porteros tú vas a necesitar. Por ejemplo, en Bélgica necesitaba un portero que dominara el juego aéreo, porque había muchas situaciones de balón parado, de enfrentar contra delanteros de 1.99, 1.97, grandes mismo, muy fuertes, potentes, como son los africanos. Y entonces tendría que tener porteros de buena estatura, porteros que tenían esa de salir mismo del arco, ¿no? Esa decisión de ir con todo. Y cuando no los tenía que preparar porteros para defender determinado espacio dentro del área, como que sea una zona de nuestra responsabilidad, porque algo teníamos que hacer. Entonces yo siempre traté de hacer un mapeo, ¿no? Un mapeamiento antes de llegar a cada liga. De hecho, cuando estuve para venir a México, uno de los porteros con quien hablé fue justamente Volpi, que ya había atajado tantos años acá. Y yo sentía que en México era un poco diferente a lo que tenía en Bélgica, porque no hay tanto el juego aéreo. Sí. Y porque si llegan al área con mucha gente, entonces necesitaba un arquero que sea ágil, que cae, levante rápido para defender 2, a veces 3 acciones, como pasa con Acevedo, como pasaba justamente con Volpi o con Viconis, que son arqueros muy explosivos, muy rápidos, se levantan muy rápido. Entonces yo sentía que el trabajo tenía que ir un poco en ese sentido. Así que esas eran diferencias que yo notaba en las ligas. Después también cuando estuve con porteros emiratíes, en los Emirados, hubo un gran portero de selección, incluso Chambé, y era un portero muy técnico, pero es una liga totalmente diferente. El ritmo que se juega no tiene mucho que ver con lo que se juega acá o con lo que se juega en Bélgica o con lo que se juega también en Chile, pero
cada liga tiene una idiosincrasia y es interesante que uno sepa adecuarse a eso, no querer que todos entren en un mismo molde, sino que tú poder estudiar un poco la liga, ver qué clase de portero necesitas para determinada liga y tratar de ir dándoles herramientas como para que puedan rendir, ¿no? en esas ligas. Ok, y el tema del idioma, profe. ¿Cómo es la comunicación de países muy diferentes, no todos los que ha estado? Obviamente el tema de Latinoamérica, pues sabemos que el idioma es el español principal. Pero en este caso, en Bélgica y en los Emiratos, ¿cómo era la comunicación con sus porteros? No, siempre en el inglés. Muy pocas palabras que aprendí del francés o del alemán porque tuve porteros de esas nacionalidades, pero era siempre a través del inglés. Entonces, cuando llegué a Bélgica, ya traía más o menos un poco de bagaje de haber estado en Emiratos y ahí ya tenía que hablar solo inglés, pero ahí en Bélgica fue donde pude dominar un poco mejor el idioma. Y lo más importante es tú poder dar tu entrenamiento y que los porteros te entiendan, ¿no? Sí. O sea, yo creo que ahí, como no es el idioma del país, porque en Bélgica, por ejemplo, en la frontera con Francia se habla francés, en la frontera con Alemania el alemán, en la frontera con Holanda el holandés, entonces el neerlandés. Entonces es más fácil tú hablar en el inglés con todos ellos a que trates de hablar en ese idioma, y el francés, por ejemplo, que yo ni idea, pues yo solo les gardiens avec moi, que lo único que yo decía, los arqueros conmigo, pero más que todo para hacer una broma con el portero que tuve allá de Francia. Pero fueron experiencias grandiosas, todavía espero volver a Europa o quizás al mundo árabe nuevamente. Es muy lindo trabajar con tantas culturas, con jugadores de tan diferentes nacionalidades, porque hubo clubes que estuve que eran 6, 7 idiomas diferentes y de gente hablando y tú pensando, ucha. Pero es muy lindo porque acabas aprendiendo también y haciendo amistades, aprendiendo de ellos y entendiendo carácter, otras, ¿no? Claro, sí, y entendiendo otras escuelas también, porque es diferente. Sí. Y eso es algo que para mí fue muy rico, me ayudó mucho a crecer el haber estado como arqueros de distintas nacionalidades que entendían de una manera distinta como yo veía, por ejemplo, algunas situaciones. Por eso es muy importante para mí saber la opinión del portero, no decir, mira, te equivocaste en eso, ¿no? Sí. Hay un video que yo hago como que es, por ejemplo, dime lo que ves, y mando a los porteros y ellos dicen, no, yo creo que aquí yo hice eso, pero tal vez era para eso, yo hice un paso, un barrido y a lo mejor era un paso negativo porque no tuve empuje suficiente para llegar. Entonces uno acaba aprendiendo mucho con ellos. Oiga, y su llegada a México, ¿cómo se da? Yo recuerdo perfectamente que bueno, lo conocí en aquel 2018. En ese momento usted estaba en Chile. Sí, estaba en la Católica. Y recuerdo que posteriormente me dice, oye, voy para México. Y llega a Mazatlán. Sí. Platíqueme, ¿cómo se da la llegada a México y cuáles son sus primeras impresiones al llegar al país? Primero yo había venido algunas veces ya para jugar en Copas Libertadores cuando era portero todavía. Y siempre tenía esa ambición de venir al fútbol mexicano, ¿no? de llegar al fútbol azteca. Seguía mucho el campeonato mexicano allá en Sudamérica. Creo que es un sueño de casi todos que juegan allá, de venir para acá, ¿no? por la liga en sí, por los grandes clubes, por la competencia que hay, por supuesto por los sueldos que claro. se pagan acá, porque es equiparado prácticamente con Brasil, que son los sueldos más altos de Sudamérica. Entonces siempre soñaba venir como jugador, nunca se dio infelizmente, pero estaba trabajando con Beñat San José, estuve con él 7 años, y él fue que me llevó a todos esos clubes y países, continentes que me tocó estar. Entonces fue una oportunidad que llegó a nuestro staff ya por el 2021 y bueno, acabé llegando aquí al Mazatlán, un equipo nuevo. No entendía todavía tan bien la liga, estando aquí que uno va conociendo más, por más que uno haga el mapeo y todo que les he comentado.
estando acá es que uno entiende mejor y ve la dificultad para los equipos chicos no pelear contra los grandes, que es un torneo aparte prácticamente. Sí. Y entonces en el primer torneo hemos hecho 20 puntos y para nosotros parecía solo 20 puntos, pero al final era un puntaje muy bueno para un equipo que estaba empezando, ¿no? Como Mazatlán. Y entonces estando acá ya algunos años uno va conociendo mucho mejor, ¿no? Con los delanteros que se va a enfrentar. Eso me ayuda mucho para organizar los entrenamientos situacionales, porque más o menos ya voy entendiendo las características que tienen los delanteros o la manera como ataca América, por ejemplo, que te llega toqueteando con mucha gente, que es diferente a Pumas, que tenía 2 delanteros altos y metían balones al área cada rato. Entonces me ayuda mucho estar aquí ya algún tiempo, porque conozco mejor los equipos, conozco mejor la liga y ayudo mucho mejor, creo, a mis porteros a que puedan llegar bien a los partidos. En ese momento, ¿qué porteros encontró en Maza? Estaba Dani, Ricardo Rodríguez y Nicolás Vicones. Ok. Sí. Tengo el gusto de conocerlos a los tres. Bueno, Nico todavía no lo conocía a usted cuando yo lo conocí, pero Dani y Ricardo me han hablado muy bien de usted, de su trabajo, de intensidad. Muchachos. Y platícame, ¿cómo fue su relación con ellos? Y tanto dentro del campo, en el entrenamiento, y un poco también fuera de. Yo llegué a ser portero por ser muy trabajador. Yo no era un gran portero, pero trabajaba mucho. Entonces es algo que traigo desde siempre, ¿no? Que no existen atajos. Tengo unas frases, ¿no? que utilizo con todos, como que porteros ayudan porteros. No existen atajos. La fuerza del lobo está en la manada. Entonces yo trato de... Esa me dijo Ricardo de esa frase. Sí. Ricardo me dijo, esa frase del profe Mauro me ha marcado. Es que a veces nosotros nos ocupamos solo del número 1, el 1 y el 2, pero al final todos ellos tienen sueños, ¿no? Metas por alcanzar, y tú no sabes cuándo van a llegar, pero lo importante como profe es que uno vaya alistando para ese momento, para que no sea una sorpresa, para que cuando le toque él en realidad se sienta listo, ¿no? Para ese debut, para este momento. Yo creo que Ricardo ya en el segundo año de expansión se firmó mucho mejor, tuvo muchas atajadas, partidos muy buenos que yo también le seguía. Dani, todas las veces que tuvo que entrar en Leagues Cup, en la Liga MX, siempre respondió. Claro que tiene un Hugo ahí por delante que es un marquerazo, que antes tenía a Vicones, que también con toda la trayectoria que trae, con la experiencia, entonces a veces está un poco oculto, pero son grandes porteros que si se llega a dar alguna situación para Hugo, pues Dani puede asumir tranquilamente allá y Ricardo va a estar peleando el puesto con él. Entonces son grandes amigos. Algo que yo también hago con mis porteros es conocer la familia, la novia, los papás, pedir videos, cosas así motivacionales como para que ellos sientan que no están solos y que la familia es lo más importante para nosotros. Yo en mi carrera siempre en momentos muy lindos había mucha gente, pero en momentos malos solo estaba mi familia. Entonces yo siempre trato de pregonar eso también, que valorar tu familia, que hay un momento que la tribuna se va a quedar vacía y la gente ni se va a acordar mucho de vos, pero la familia va a estar siempre ahí en las buenas y en las malas aún más. No peores. Depende, claro, depende de tu actuación para que tu familia te quiera, te estime o que te vaya a tratar de levantar. Y la gente no, la gente se acuerda a veces mucho más de lo malo que lo bueno. Entonces es una relación que trato de entablar con todos ellos. Y otra frase que digo, una vez mi portero por siempre, porque hasta Arana, que está atajando allá en Chile, yo sigo sus partidos y hablamos, y ¿por qué no saliste en ese balón? O sea, tengo un relacionamiento muy bueno con casi todos, a empezar por Matías Ituro, que fue el número 1. Y todos los que tuve la fortuna de trabajar en ese periodo ahí como entrenador de porteros. Y su llegada a Gallos, ¿cómo se da? ¿Y qué encuentra en este club? Fue a través de una indicación de Caballero, el profe, el Eterno 8, trabajé con él allá en Mazatlán, y ahí cuando llegó un entrenador, Restrepo,
traía a su entrenador de portero, entonces todo lo que me habían prometido allá en Mazatlán al final se fue agua abajo. Y ahí pues me quedé sin club, pero fueron por 20 días, gracias a Dios, y yo no sabía dónde me iba a tocar porque me estaba saliendo cosas, pero allá para Asia, y no era en el mundo árabe, estoy hablando de Indonesia, por esos países así. Y más bien al final acabó saliendo aquí, porque pensando en mi hija era lo mejor, a volver a estar en otros países con idiomas muy diferentes. Sí. Entonces Caballero habló con Rambo, que es el director deportivo, y yo no estaba entre las opciones que ellos estaban manejando, pero por esa indicación resolvieron hacer una entrevista conmigo. Entonces estuvo el presidente, Mauro Gerg y Rambo, y les gustó la manera que yo trabajaba, y ahí me trajeron. Y tuve la fortuna de que debutó muy bien Alisson, pero infelizmente se fracturó aquí un choque que tuvo. La mandíbula. Sí, muy fuerte. Sí. Y ahí tuvimos que traer un otro portero y fue Tapia, o sea, acertamos ahí también, y Tapia acabó destacándose mucho allá en Leagues Cup, después aquí también en la liga, y acabó siendo vendido, así que fue una apuesta que ellos hicieron en mí, y creo que les dio resultado, porque claro, los muchachos que hemos traído ahí de expansión, todos han respondido hasta ahora, y ojalá que sigamos así. Claro, y ahorita está Alisson, que es un arquerazo, un tipo muy fuerte, con buena personalidad, un profesional, lo digo porque tengo el gusto de conocerlo. Y aparte está también Salim, que tiene igual un hambre, cañona, muchas cualidades también, personalidad, un grupo muy bueno también. Sí, para mí es importante eso, que haya esa pelea por el número uno, o sea, hay equipos que están muy marcados, el número uno es tal, y él, bueno, ya está ahí ya hace años, y el otro, por más que esté remando, a veces no tiene la oportunidad, y ya está listo, pero no recibe la oportunidad. Y otra cosa que noto que pasa un poco acá es que el fútbol mexicano apoya mucho más al portero extranjero cuando se equivoca que al portero nacional. Que pasa algún error con un gran portero, no hay tanta cobranza, pero cuando pasa con uno de los nacionales es totalmente diferente, y a veces hay incluso una campaña como para que no, saca este. Entonces, cuando tuve la oportunidad de hablar con algunos entrenadores de porteros acá que tienen porteros mexicanos, yo siempre les digo, hay que apoyar al mexicano, tenemos que tener más mexicanos que extranjeros, o sea, pensar en ir solventando la selección, en trabajar mejor, en cuando tener los errores, que ellos sientan que hay un respaldo de parte de nosotros y también del club, porque tú tienes que pasar esa etapa. Sí. Es parte del camino para que llegues a ser un portero, ¿no? Un portero de nivel. Entonces todos se equivocan, pasa con todos, pero siento que la cobranza es mucho mayor con el arquero nacional que con el extranjero. Sí. Pero como me decías, o sea, ahí en Querétaro estamos muy bien, ahí en Gallos, los chicos trabajando full. También hemos conseguido traer dos porteros de buena talla, 1.91, tanto el de la 16 como el de la 19, 16, 19 años, uno juega en la 18, otro en la 23, pero con una buena estatura. O sea, creo que es importante para el fútbol moderno, y hay porteros mexicanos también de buena estatura, que si nosotros los formamos bien también tiene opción, ¿no? de llegar a ser un gran portero. Claro, y el grupo se ve, digo, por lo que a veces comparte el club, que entrenan a full, ¿no? Que los entrenamientos se viven con toda la intensidad. Los videos que también usted comparte, se ve cómo les grita a sus porteros. Vemos ahí diferentes acciones de juego, dependiendo obviamente su planeación de trabajo, pero pues se nota, ¿no? Esa intensidad que usted en particular me compartió hace rato. Salim, que lo vi, me dice, el profe es muy intenso y nos pica y saca lo mejor de nosotros, ¿no? Y eso, como entrenador, también a mí me parece muy bueno, porque yo trato de valorar mucho el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Y se nota, eso vale mucho la pena para mí. Sí, eso de una frase que también siempre les traigo es esa de que vamos a hacer tu mejor versión. Creo que podemos dar una mejorada aquí, pulir allá. Entonces, cuando llegó Salim, yo veía que tenía potencial y atajaba bien, pero yo sentía que podía mejorar mucho más todavía si
si pudiera mejorar un poco su contextura física, si tuviera mejor los empujes, no tenía mucha idea de los pasos que para mí es importante, o sea, yo divido un poco el equilibrio estático del equilibrio dinámico. El equilibrio estático es de donde yo estoy, voy al balón, y ahí para eso yo necesito un paso negativo, un positivo, un barrido, o si tengo que hacer un equilibrio dinámico, que sería una pasadita lateral para llegar, una pasada cruzada para llegar. Entonces yo trabajo minuciosamente en esos detalles, desde el split step, que es el salto, ¿no?, de ajuste para atajar, estando en el mismo lugar, o achicando un poco, o recuperando la línea. Trabajo mucho ese tema del split step y los pasos, el positivo, el negativo, el barrido, todo. Entonces, en un principio para ellos es algo un poco diferente, porque es una metodología que no están acostumbrados. Sí. Pero yo les digo, si tú confías, va a despegar, va a mejorar los empujes, va a estar más fuerte, más explosivo, más potente. Y también las situaciones, ¿no? Yo veo que a veces no estaban posicionado acorde, trato de decir, mira, que tal vez es mejor si estés aquí o allá. Para mí, empecé eso en el 2019, divido la cancha en muchos cuadros, sobre todo de 3/4 de canchas hacia adelante, y ahí para cada cuadro yo siento que puede pasar tantas situaciones. Y hay un posicionamiento que sería más o menos el ideal, que no es fijo, sino que es flexible, porque depende un poco de las opciones que hay entrando en el área, cosas así. Entonces yo voy enseñando esas situaciones para ellos. Nos va a tocar ahora el América, mucho pase entre líneas, vamos a estar cerca del portero, entonces vamos a tener remates de afuera, quizá algunos centros porque no van a poder entrar, y de ahí voy preparando los entrenamientos. Y entonces, cuando ellos ya van dominando esas situaciones todas, y entonces ellos ya me hablan solo de acuerdo a la situación o de acuerdo a la técnica que emplearon para tratar de hacer esa tajada, o cómo fue el gol que sufrieron, pero el idioma pasa a ser exclusivamente nuestro, digamos. Sí. Llegó a esta situación intermedia, me metí un pase hacia atrás, yo tenía que haber achicado, pero me quedé porque era en primera zona, que primer tercio, que entonces... es muy lindo cuando ellos ya dominan ese idioma que es, digamos, de Mauro Machado, pero la charla se queda mucho más rica y ellos entienden mucho mejor el juego y las situaciones que pueden pasar, y cuando pasan se dan cuenta al tiro. En el entretiempo mismo me dicen, pucha, no recuperé la línea el tiempo suficiente, hice un empuje con la pierna contralateral, pero tenía que ser con la ipsilateral porque no me dio tiempo, y ahí hice el barrido, pero era para un paso negativo. Queda bien así la charla, bien particular nuestra, digamos. Sí, una charla muy técnica y es el resultado, pues, de esa comunicación, ¿no?, que hay entre entrenador con el portero. Y de hecho eso es clave en general para un entrenador, pues, tener esa comunicación, que el portero que estás entrenando te compre tu idea, que entre en tu forma de pensar, ¿no? Sí. Yo creo que cada profe tiene su librito, sí, claro. ¿no? Yo no digo que yo soy el que descubrí aquí la lámpara, y mis porteros son los mejores. No, yo trato de trabajar con cosas que me han resultado, y lo que traigo en mi bagaje, digamos, yo trato de ir mejorando cada vez más, cambiando algunas formas, creyendo que puedo tener mejores resultados, pero si desde luego el portero no compra tu idea, ahí puedes estar en un problema. Sí. Pero gracias a Dios, desde del primer hasta porteros grandes que tuve, como en el caso de Nico, que con 37 todavía tenía una hambre de gloria y confió mucho en la metodología, que despegó y fue un portero importante en su recta final de carrera, atajando una gran liga como aquí la mexicana. Entonces es importante que ellos confíen en el profe, que lo que tú les estés ofreciendo, ellos sientan que de verdad van a crecer con eso, o el tema de la recompensa, ¿no? Porque a veces nosotros venimos con una idea. Yo creo que aquí en esa zona de centro remate tú puedes abrir un poquito más del primer palo, porque tú vas a defender no solo la meta, sino que también el espacio y cosas así. Y ellos en un principio tenían un poquito de temor, pero ¿cómo voy a ver el primer palo? Si me meten ahí es gol y es culpa del portero. Y ellos, no, pero
yo te voy a preparar para llegar en esa ahí, pero para defender también el espacio, porque hay muchos buscapié o centros que a lo mejor con una pasada lateral podemos llegar, sí, pero va a tener que estar un poco más abierto de lo normal. No vas a estar en bisectriz, vas a estar en una bisectriz como si fueran dos arcos. Un arco que es para defender el espacio y otro arco que es para defender tu arco principal. Entonces en un principio ellos se quedan medio así, pero cuando hay un partido pasa que defienden un espacio que antes no defendían, ellos, profe, llegué a aquel balón, no sé qué. Porque entra también la comprensión del juego. La recompensa. Y entra esa comprensión del juego, ¿no? En la cual el mismo arquero ya solito entiende el porqué del trabajo. Sí. O sea, siempre les digo, lo que yo les ofrezco tiene algún objetivo. Yo no voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer 3 saltos con la pierna contralateral porque me encanta que salte con una pierna nomás de ese día. No, hay todo porqué. Hay un porqué. Sí. Un objetivo. Yo quiero trabajar eso porque siento que después nos va a ayudar en eso. Y esa posición porque vas a defender eso y eso. O hacerme el check before, y ahí yo tengo el escudo ahí con las luces, que no es para bonito, o sea, es para que te acostumbre a ver y dime el color que es, para crear ese hábito. O cuando voy hacia atrás, mire el palo, porque cría ese hábito para que te ayude en el posicionamiento. Sí. Entonces, en todas las situaciones hay un posicionamiento inicial, un desplazamiento y un posicionamiento final. Entonces, trato de que siempre salgan de una zona a otra, porque en esa aceleración genera desequilibrios. Si vas en pasada lateral es más tranquilo, vas a estar más equilibrado, pero cuando utilizas la cadena cruzada, cruza una pasada o dos y vas a equilibrar de nuevo, ya a veces tu centro de gravedad se va a un lado u otro y te desequilibras y a veces viene un golpe por eso. Sí. Y todos creen, no llegó al balón, no, pero el error ocurrió antes en el desplazamiento o no estabas en la altura correcta. O sea, hay muchas maneras de interpretar, ¿no? Claro. Y a mí me gusta ir mucho al detalle, decir, no, yo creo que fue eso. Sí. Pero muchas veces, con ese idioma que tenemos entre nosotros, ellos mismos ya me dicen, profe, yo tenía que haber hecho eso. Pero yo estaba muy, bueno, con Salim y con Alison, que, bueno, Alison más de 2 años ya. Alison solo me habla ya en ese idioma. Salim a veces todavía trae alguna cosa de antes, pero Alison ya está más acostumbrada a Ricardo, Dani, Nico, todos ellos también, o Matías y Turo, todos los que hablé, o hasta en otro idioma, todos me hablan más o menos de esta manera que hemos practicado durante algún tiempo en esos clubes que nos tocó estar. Hablando en general de un portero, a usted como entrenador, ¿qué es lo que le gusta que un portero... haga de cuenta que no conoce al portero, ¿no? Y le dice, quiero un portero para mi club. ¿En qué se fija Mauro Machado para elegir a un arquero? Que tenga bravura, o sea, que sea arrojado. Yo creo que el portero moderno tiene que tener esa característica, tanto para defender espacio, sobre todo, para salir a cortar un centro, para hacer una cobertura de balón dividido, para un bloqueo. Yo creo que el arquero moderno tiene que ser muy arrojado. Tiene que gustar entrenar, porque yo creo que es entrenando que uno puede ir mejorando cada vez más. Si yo no exijo a mi portero, yo no lo estoy ayudando mucho. Si yo hago las voluntades que él tiene, a lo mejor hoy quisiera solo hacer eso. Yo creo que al día previo al partido está bien, le puedo dar ¿qué te gustaría hacer hoy para que agarre confianza para mañana? Pero los otros días yo creo que tenemos que exigirles, porque es un puesto muy, muy complicado, sí, ¿no? Y que tenga un equilibrio. O sea, la parte emocional es muy importante en un portero. A veces se dispara un poquito por algún error y ahí viene una serie de errores por alguna falla que tuvo, por alguna mala decisión que tomó. Entonces, cuando tiene ese equilibrio, es arrojado y es trabajador, es donde uno tiene más para despegar, para ser un portero de nivel. Yo siempre me gusta también decir, mira, ese tiene perfil de 1, ese tiene perfil de 2, ese tiene perfil para portero de grupo. A mí me gusta tener un poco en claro en eso. Pero ¿qué debo hacer yo para que él, de ser un portero de grupo, a que sea un buen suplente? O que ese que es suplente
pueda ser un portero de perfil de 1. Los 3 que tuve y que atajaron, yo sentía que tenía un perfil de 1, que era, no, ese puede ser titular, mismo cuando todavía era suplente, aquí o en otros clubes. Y hemos trabajado para eso, para ese momento de la oportunidad, para que no te pase de largo, que aproveches y que puedas responder y decir, mira, yo estoy aquí. O sea, como pasó con Salim, por ejemplo. En su debut estaba listo. Tú veías que estaba emocionado con el ambiente que estaba en el estadio de Pumas, ahí hemos jugado. Tú veías que estaba en su momento, estaba preparado. No le veía con temores y... Pero sí, pasó porteros claro, que en el calentamiento yo ya sentí, ya no está. Sentía que metía 2 centros y se le escapaba un balón que nunca le escapaba. Y yo decía, ya está acelerado. Y cosas de que en esos momentos, ¿qué se hace? No, yo trato de acercarme y decir, tranquilo, que está todo bien, no sé qué. Tu mamá está ahí, tu familia está ahí, vas a hacer un gran partido. Trato de venir por ese lado más emocional, familiar. Y... para ver si podemos pasar ese momentito que es complicado para todos. Y puede tocar con uno que ya tiene 100 partidos, 500 partidos, o uno que está debutando. Puede tocar con cualquiera. Pero es importante como profe tú conocer tus porteros y saber manejar esos momentos, porque acaba influenciando directamente en la toma de decisión. Y hay un montón de cosas, de sucesos que pasan cuando ellos están así un poco afectados emocionalmente o están un poco cagados, perdón por la expresión. Cosas que pasan. Y uno como profe también creo que tiene que saber manejar un poco esos momentos de dar una moral. O se equivocó en el primer tiempo, en el entretiempo, ¿sabes qué? Ya está. Vamos a pasar para adelante. La que sigue. El error viene con cualquiera. Y hay que ver cómo responde el error. Y bueno, en este caso... el hecho de como entrenador estar y conocer bien a tus porteros también no es sencillo, ¿no? Digo, yo conozco varios entrenadores de academias que están pues formando a sus porteros para sus torneos a veces escolares. Para ese tipo de entrenadores, ¿cuál sería como su mayor consejo que le puede dar? Porque bueno, hay muchos que no se dedican como tal al fútbol profesional a lo mejor, pero sí preparan a un portero, porque la posición de arquero te da carácter, te da, pues no sé, esas sensaciones únicas que a veces como persona también necesitas desarrollar en tu vida diaria, ¿no? Yo cuando tenga la oportunidad de dar algún consejo, digamos, a un entrenador joven o que trabaje con porteros de cualquier categoría o de colegio, lo que sea, es que se preparen. Yo creo que... si hay una diferencia entre Brasil y México es que, digamos, allá las fuerzas básicas están todas unidas para que el portero llegue hasta el primer equipo. Y a lo mejor aquí yo veo a veces que en la 14 se trabaja de una manera, en la 16 de otra, en la 18 en la otra, en la 23 de otra. Entonces no es uniforme, no es que voy a ocuparme más aquí del vocabulario motor en edades tempranas, ahora la técnica, ahora la fuerza, introducción a la fuerza a los 15, 16 y después la parte táctica. No, yo veo en la 12, en la 14 haciendo trabajos de situaciones de juego y el arquero todo descoordinado. El arquero no sabe levantarse. Entonces yo creo que el arquero para formarse tiene que ir quemando etapas. No puedo yo hacer un bloqueo porque vi un gran trabajo de Iñaki Caña allá con Raya y me pareció grandioso y quiero hacer eso con mi portero de 13 años que a lo mejor tiene miedo y le doy un pelotazo en la cara. Entonces yo creo que en cualquier categoría, en cualquier nivel, el profe tiene que tener una idea de lo que trabajar. ¿Qué está mejor para esa edad? Hay una edad de oro para la coordinación y agilidad, hay una edad de oro para la técnica. Y hablarles también en un idioma que los niños entiendan, ¿no? Porque digo, hablando de porteros a lo mejor menores de 10 años, de 12 años, a veces con un idioma tan técnico no los van a entender. No, y esos chiquitos, ellos quieren es volar, volar. Ellos esperan ese momento. Yo tuve escuelitas y entonces ellos querían era ese momento de despegar y volar. Pero a veces no saben ni volar, entonces cae mal, algún problema en el hombro, en el codo, en la cadera. Claro. Entonces nosotros también, si estamos entrenando, somos responsables por esos muchachos,
Por eso digo que es importante uno más o menos tener idea de fisiología, de lo que trabajar, que a lo mejor es mejor empezar de rodillas a que esté de pie ya queriendo volar. No, tranquilo, paso a paso. Primero es más importante que él sepa que ese balón a ras de piso, esa mano es para la fuerza del balón, la otra para presionarlo, que así tengo los 3 apoyos, que los 3 apoyos, por más que haya una fase aérea, lo más importante es el balón llegar al piso primero para tener el tercer apoyo. O sea, detalles que después a la larga van a ser así de fáciles para ellos hacer porque hicieron en edades que correspondían. Pero sucede que a veces llegan arqueros al primer nivel que se lanzan con la pierna equivocada, que no tiene una buena técnica de agarre, que agarre en W cuando el balón te está pidiendo el triángulo, o sea, o que no protegen para hacer una tomada baja. Entonces son detalles que fueron enseñados mal allá atrás, y esos errores tú no ves en arqueros brasileños, son muy técnicos, o sea, muy técnicos. Creo que es la escuela que más trabaja la técnica, o sea, la escuela analítica, digamos, es la brasilera. Y a lo mejor te pueden equivocar en una toma de decisión o alguna otra cosa, pero técnicamente son muy, muy dotados. Veía a Volpi aquí, por ejemplo, que es un arquero brasilero, para no ir muy lejos, técnicamente, pero es que desde los 11 años hace la tomada baja, entonces alguna puede soltar, tú no sabes. No hay perfección, puede pasar, pero va a agarrar muchas más por haber adquirido ya muy bien la técnica, el hábito de tomar la posición. Entonces todo es repetición también para el portero, y nosotros tratamos de repetir. Empezamos siempre un poquito con analítico, a veces entre ellos nomás, los porteros aquí, digamos, en Gallos, hasta que yo entre con, hoy vamos a trabajar más la fuerza explosiva, hoy quiero trabajar más la fuerza resistente, por darte un ejemplo, vamos a hacer situacional, esa situación, les mando el dibujito, todo, y ahí, en esa situación, ¿qué crees que puede pasar? Puede venir un pase aquí, sí, está bien, ¿qué haría si viene el pase aquí? Y si viene más atrás, y no sé qué, y todo. Entonces, ahí vamos hablando para que podamos ir arreglando y ayudándoles a que tengan más herramientas. En su día a día, profe, también es, no nos olvidemos, obviamente somos seres humanos, y de hecho, como usted lo dijo hace un rato, ¿no? Se percibe que su familia es lo más importante de su vida, y así tiene que ser. Digo, yo también comparto lo mismo, igual mi familia es lo más importante que tengo. A veces, ¿cómo es combinar esta pasión, esta profesión como entrenador en tema de fútbol con sus mismos porteros, ¿no? Combinar esta posición con la familia es complicado a veces, ¿no? Obviamente. A veces sí. Pero ¿qué es lo que a usted lo motiva, y sobre todo cómo lleva esta relación familia-trabajo? En un principio, bueno, mi señora no entendía muy bien, porque yo ve que está la tele prendida ahí, están en partidos y cosas allá en ESPN, entonces yo veo mucho fútbol, porque me gusta ver decisiones que toman los porteros, posicionamientos, altura corporal, si estaba en el timing o no. Me gusta evaluar muchos goles, ver los goles, ver las atajadas, porque me ayuda para crear nuevos ejercicios. Entonces, en un principio mi señora decía, oye, pero todo el domingo tú estás mirando fútbol. Sí. Despierta a las 7 de la mañana para ver el fútbol belga, porque trabajaste en Bélgica, y después quieres ver el Al Nasser porque estuviste allá y quieres seguir tus porteros. Entonces no entendía, porque es una pasión, y de ahí me ayuda mucho a hacer mis ejercicios, a ayudar a mis porteros. O me llama Ortwin de Wolf, ahora está en otro equipo que se llama Antwerp, allá en Bélgica, y me dice, profe, ¿viste el gol que sufrí? No sé qué podía hacer, ¿cómo viste mi decisión? Entonces me gusta acompañarles, porque después de ellos me preguntan también. Entonces en un principio fue un poco complicado, pero después ya mi señora entendió que, bueno, es parte de, y yo acompaño todos los partidos del fútbol mexicano también, y mi pieza desde del viernes hasta domingo a la noche. Entonces ella en un principio no entendía mucho, pero después fue aceptando. Sí. Y una cosa que sí pude cambiar es que cuando estoy en el club, ahí trabajo. Llego muy temprano, 7 de la mañana, me voy 3, 4 de la tarde, pero ya cuando llego a casa, bueno, soy el papá, soy el esposo, soy el que vamos a
al súper, comprar lo que está faltando, vamos a dar un paseo, vamos al cine, vamos a hacer algo, vamos a comer unos tacos. En la casa, claro. Sí. Entonces, porque antes mismo en la casa hubo una época que el sábado yo tomaba para organizar toda la otra semana, el microciclo desde el lunes. Y de ahí hacía los entrenamientos, los dibujitos, las cosas, pero después cambié porque sentía que ya estaba todo preparado, pero el domingo mi arquero tuvo algún error o tomó una mala decisión que yo tengo que trabajar en esa semana y ya nada que ver, o sea, ya estaba todo armado. Entonces yo creo que uno como profe vas cambiando, vas mejorando, vas probando alguna otra cosita, no saliendo de tu línea, claro, así completamente, pero siempre tratando de agregar algo más o ofrecer algo más a los porteros. Pero ya cuando llego en casa soy el papá y el esposo, y estando allá soy el preparador de porteros. Muy bien, profe. Oye, ya casi para ir cerrando la charla, me gustaría saber su percepción del arquero mexicano promedio, o sea, en el general, ¿cómo ve a los arqueros mexicanos de la actualidad en todos los diferentes equipos de la liga? ¿Cuál es su percepción? Yo creo que son muy buenos porteros. Yo creo que tenemos con qué, ya cuando Ochoa deje, yo creo que en ese mundial tenemos gente como para seguir llevando un gran nivel de porteros, porque no es de ahora que tenemos buenos porteros, pero de repente ahora había un poco ese temor de que se va Ochoa y ahora qué vamos a hacer. No, yo creo que apareció ahí un Malagón, un Padilla, un mismo Tapia, que son porteros que tienen un determinado nivel y también un equilibrio emocional que creo que es fundamental para un portero de selección, que era lo que tenía quizás de más expresivo Ochoa, más allá de las atajadas, una serenidad para estar ahí, una tranquilidad que es algo bien importante para una selección. Entonces yo veo porteros muy trabajadores, muy rápidos. Me alegra mucho lo de Malagón. Quizás todos creían que no, va a estar ahí para pelearla, o sea, en el América digo, y que ahora sea cotado como un portero de selección. Sí. Quizás una unanimidad entre los porteros nacionales por la regularidad que alcanzó estando en América y también las veces que le tocó en la selección. Y creo que está ahí abierta la vaga, ¿no? Sí. Rangel también, otro gran nombre, que es un portero moderno, un portero proactivo, y así yo creo que la pelea va a estar entre esos 4 nombres ahí. Quizás algún otro que pueda aparecer, quizás un Salín pueda dar una sorpresa, que está a tiempo también, pero hay con qué, o sea, Ochoa deja y tenemos portero como para pelear cosas importantes con la selección nacional. Al principio de la charla usted mencionaba mucho que el crecimiento futbolístico en general se siente mucho cuando se van a Europa. En este caso, a lo mejor hablando de la portería de México, pues Ochoa es el único que ha tenido esa experiencia de ir para allá. ¿Qué cree que le falta quizá al portero mexicano en general para poder ir a Europa, ¿no? Que más se animen a hacerlo, porque pues bueno, si en este caso Memo pudo, obviamente que todos los que acaban de mencionar tienen, o bueno, a un punto de vista, con qué, ¿no? Para poder tener ese tipo de experiencias también. Yo creo que esto es justamente una traba. Mira que fue solo Hugo, ¿no? Fue solo Ochoa que salió afuera, de verdad. Sí. También Gudiño, bueno, Raúl sí, Gudiño estuvo en Portugal, aunque no atajó tanto, digamos así. Pero no, el portero brasileño era igual, o sea, no tenía mucha oportunidad hasta que Tafarel salió, fue el primero a salir. Después Dida, después Julio César, después ya empezó a salir muchos. Pero primero no había mucha confianza en el portero brasileño. Decían, no, en Brasil los buenos son los delanteros y los laterales o el 10. Sí. Pero portero era siempre un puesto más de, no pasa nada. Y de pronto ahora son de los mejores que hay también en el mercado a nivel mundial. Pero yo creo que falta esa oportunidad. Yo creo que tenemos gente como para ir y hacer un gran trabajo. Y hay porteros como para estar a este nivel. Y nos vendría muy bien, porque si va uno más, além de Ochoa,
que está tantos años afuera, podría abrir puertas a otros. Podrían quizás mirar más el fútbol mexicano en ese sentido desde el pórtico y dar más oportunidades a nuestros muchachos. Y sobre todo también que ya cada vez se empieza a ver en el mercado mexicano porteros con la talla que buscan allá, ¿no? Porque al fin y al cabo ya en Europa sí buscan talla. Es verdad. De hecho, creo que de los más bajitos, digamos, en nivel top es Sommer. Son un 84, me parece. Y Ochoa y Keylor Navas también no eran porteros muy altos, pero hay un 83, un 84. Pero hoy por ejemplo, pues está aquí Salim, ¿no? Moreno, Andrés Sánchez, mismo Rangel, superan el 1.90. Grandotes. Sí. Son porteros que ya están entrando en esa media de lo que al menos muchos en el fútbol actual moderno, en Europa sobre todo, pues buscan, ¿no? Entonces, aquí tenemos obviamente también un portero muy, muy reactivo, muy explosivo, que tiene unas cualidades tremendas. Pero también. ese es el arquero mexicano, es un poquito más como Malagón. Sí. De pronto ahora tenemos los más altos, y antes tuvimos a Osvaldo, tuvimos a algún otro que era de una talla más expresiva, digamos, pero por lo general no eran arqueros muy altos. Pero de pronto empiezan a aparecer esos chicos que son altos y no son lentos, son ágiles, son fuertes, son potentes. Entonces yo creo que va por ese camino también. Y alguno que otro equipo es que sigue apostando por algunos arqueros de talla un poquito más baja. Pero si vas al Pachuca, que es el mayor formador de jugadores del fútbol mexicano, y ve al profe Carlos ahí, son todos 1.90, 1.95, 1.93. Yo pienso que este es el camino. O sea, yo traté también de que haya una mejor captación acá, diciendo no, tenemos que tener unos arqueros un poco más altos, o sea, gente que a la larga pueda responder y con una altura, ¿no?, que es estándar últimamente prácticamente. Y eso no quiere decir que no pueda aparecer un arquero de 1.80 con grandes condiciones, o sea, puede pasar también, pero se ve mucho más ya los de talla alta que los de talla media baja. Sí, desafortunadamente o afortunadamente también para muchos empieza o está esta tendencia en la talla, ¿no? Ayuda. Pero bueno, profe, ¿puedo preguntar? Adelante, René. O sea, hay un libro de Valdano que se llama las 11 virtudes del hombre, algo así. Se refiere a que cada posición del juego representa una virtud en la persona. El portero, el liderazgo, el capitán, bla, bla. Yeah. Ahorita usted mencionó al portero de grupo, al 1 y al 2. Me gustaría saber si puede explicar cómo aplican esos valores. ¿Qué es el portero de grupo? ¿Qué es el 1 y el 2? ¿Y cómo se aplica en la vida diaria? A ver si entendí bien la pregunta. El 1 y 2 para mí es el titular y el suplente, digamos. Y todavía tenemos el 3, el 4 y a veces el 5. Y todos ellos tienen un sueño de llegar. O sea, es normal. A lo mejor ahora el 3 y el 4 están jugando conmigo en la 23 y en la 18. Entonces todos están activos. Pero pasa muchas veces que el tercer y el cuarto no tienen actividad. Ya están en una edad adulta y están ahí en el grupo. Difícilmente van a jugar, pero vienen todos los días y dan la vida y te ayudan. Y para mí esos son los porteros más importantes, porque si él sin jugar está con toda esa gana y me ayuda a trabajar los demás, pucha, el 1 y el 2 tienen que ser ejemplo también para él, porque decir, pucha, estoy tapando aquí un lugar de una persona que también quisiera tener la oportunidad y no la tiene. Entonces yo trato de valorar, yo no parece el yo por delante, trato de valorar mucho el 3 y el 4, porque no es fácil estar en esa condición de estar cada semana y yo les rompo los huevos, de verdad, o sea, les aprieto como si fuera a jugar el domingo y no juegan, pero les valoro, les doy su lugar. Si hago un trabajo con el 1, hago con todos. A veces, como hoy, hice 200 centros y tengo 4 porteros. No es que con Salim y Alisson voy a hacer 30 y con los otros voy a hacer 10. No, tengo que trabajar todos, porque todos van creciendo en eso que llamo de mi metodología. Pero es complicado, como a veces pasa, de que
valoran mucho más el 1 y el 2, y el 3 y el 4 están para traer los balones o para ayudar a pegar. Entonces, en mi caso es diferente. Yo pienso que la fuerza del lobo está en la manada, todos tienen que estar bien, porque uno va a estar pisando el talón del otro. El 1 está siendo pisado por el 2 y el 3 viene atrás y el otro. Y a veces el 3 pasa el 2 o el 4 pasa el 3 o el 2 pasa el 1. Pero para eso es importante que todos estén bien trabajados y que tengan esa ilusión de hacer su mejor versión, de que uno está a servicio de ellos, no es al revés. O sea, yo estoy para ellos. Yo ya fui portero, ya pasó mi etapa y fue lindo y todo, pero es solo un recuerdo. Ahora yo estoy detrás de la meta, yo le estoy tratando de ayudar y a veces estoy y a veces no estoy, porque es un puesto que él tiene que tomar decisiones, él que tiene que tener autonomía. Entonces, alguna vez me pongo ahí, otra vez me pongo allá en la tribuna, que ni me vean, que era cosa que mi papá hacía. Ni lo veía. Y llegaba en la casa y mi viejo, ¿cómo te fue? Ganamos 3-1. ¿Cómo fue el gol? Un centro, no sé qué. Tú tienes que agarrar ese balón, Mauro. No, papá, pero el viento, no, esos son excusas. 100 a la pared. ¡Pum! 100 veces. Iba a 98, ya está, papá. No, faltan 2. Estaba contando las veces que estabas pegando a la pared. Pero por ahí aprendí a ser trabajador, a buscar lo mejor. Y buscando lo mejor y buscar lo mejor para mis porteros es exigiéndoles, es diciendo, ¿sabes qué? Estás bien, pero tú puedes ser mucho mejor. Hay que trabajar en ese detalle. Ahí estamos fallando. No, tu comunicación no está buena. El tipo no te entiende. Fueron los dos al mismo balón. Entonces el tipo tiene que entender que tu comunicación sea clara, precisa, con nombre, porque cuando manda un nombre, está mandando ya un mensaje, una responsabilidad. Pero así, esa charla que estoy diciendo, tuve esa semana pasada con Salim, pero ya tuve con todos. O sea, claro, para mí todos son importantes. Muy bien, pero no sé si respondí la pregunta, sí, pero es la fuerza de lobo está en la mano. Sí, es eso. Muy buena frase. Y porteros ayudan porteros. Esa frase es bien importante, porque si el 2 va a ayudar al 1 a trabajar, estamos haciendo una situación de juego y le pega todas al ángulo, le está trabajando. No, pues le tiene que ayudar y apoyarle para que cuando le toque, él le apoye. Está listo. Y pasó así con Tapia y Alisson, que los dos se apoyaban, los dos querían jugar, pero los dos estaban a un nivel muy bueno, pero se apoyaban y fue lindo que haya pasado eso. Y también está pasando ahora con Salim y Alisson, porque Alisson era titular y Salim ahí con él a muerte. Y cuando le dio la oportunidad a Salim y Salim le fue bien, Alisson quiere jugar, pero siente que el otro necesita también su apoyo. Sí, claro. Y eso es lindo cuando pasa, porque a veces pasa que no, el otro está diciendo, ojalá que le metan 3 y me dejen entrar de nuevo. Pero gracias a Dios en nuestro grupo no pasa. Y es que aparte todos están jalando para el mismo barco. O sea, claro. Dicen por ahí en la película de Gol, importa más el nombre que está aquí que el que está en la espalda. Y al fin y al cabo, así es. Están trabajando para que el club tenga el mejor resultado. Claro, eso es sin duda pues, profe, el objetivo principal. Vamos a cerrar esta charla con una dinámica. Le voy a hacer preguntas rápidas. Usted me va a contestar lo primero que se le venga a la mente. ¿Ok? Ya. La primera pregunta: ¿quién es su ídolo en la portería? Taffarel. Un ídolo en el fútbol. Mi papá. ¿Dorsal favorito? 33. ¿Qué le gusta entrenar más como entrenador? Situaciones de juego. ¿Guante armado o guante ligero? Ligero. ¿Uniforme colorido o un uniforme sobrio? Sobrio. ¿Un short o pants? Short. Más libre. Okay. ¿Guante con varilla o sin varilla? Sí, varilla. No me molesta. También, bueno, tengo los dedos todos quebrados, pero no utilicé mucho. ¿Su comida favorita? Churrasco. ¿Bebida favorita? Amarula. ¿Qué es la marula? Amarula es una bebida de Sudáfrica, que es de chocolate, no es un trago que te pones mal, okay, pero un poquito con hielo, ese es muy rico. ¿Su música favorita? Música cristiana. ¿Qué es lo que lo motiva antes de un partido?
pues que el calentamiento salga bien, o sea, que no les meta muchos goles, que siento que ellos les costó llegar y ahí va a estar listo, a que estén metiendo angulete y al gol, no, me gusta que ellos tengan balones difíciles, pero que sí lleguen para agarrar confianza. Y de manera recreativa, ¿ha visto los combates de arqueros? Sí. ¿A qué arquero le hubiera gustado o le gustaría retar a un combate? Pues a Bicones, que no pega tan bien. Ahora vamos a pasar a crear su portero perfecto. Yo le voy a decir la característica y usted el nombre, ¿ok? Lo que a usted más le gusta en ese aspecto. Y comenzamos con la estatura. Puede ser cualquier portero, la estatura. Alisson Becker. El juego aéreo. Pucha, ese es un problema, Pero hay un portero en Ecuador que era de Independiente del Valle. Ahora no me viene el nombre. Pero bueno, voy a poner otro. Por más que a veces se equivoca, me gusta Andrada, su posicionamiento agresivo, su lectura, y es algo del portero argentino. Ok. La reacción. Velocidad, raya. El achique. Yo creo que Alisson Becker también. El juego de pies. Ederson. Los penaltis. ¿Para parar? Ajá. Dida. Sí. El temperamento. Oliver Kahn. La facha, la forma de vestirse. Buffon. Y por último, pues bueno, la lectura de juego. Ter Stegen. Ok. Pues profe, muchísimas gracias por su tiempo. Con esto cerramos la charla. Agradezco mucho pues esta plática con usted. Ya desde mucho tiempo atrás quería conversar sobre esto que nos apasiona, a mí en lo particular. De verdad, hablar de la portería de fútbol podemos estar, por mí, René, lo mismo, todo el día, porque nos apasiona. Y por último, usted usa guante Uhlsport, ¿verdad? Sí. ¿Qué le gusta del guante Uhlsport? En realidad fue mi primer auspiciador allá en el 2002-2003, estando en el Bolívar. Y bueno, siempre tuve esa certeza que era el mejor guante. Entonces después pasé a Reus y después terminé mi carrera con uno de Brasil, se llama Poker, que es muy bueno también. Parecido al Rinat de acá, digamos, si tiene un buen nivel de guante. Pero para mí el Uhlsport es el mejor guante. Yo creo que el portero que tuvo la oportunidad de atajar con Uhlsport va a notar esa diferencia. Entonces para mí es un placer usar Uhlsport. Aquí yo tengo tanto de Uhlsport México cuanto la Uhlsport Chile que me mandan. Entonces es un placer y un orgullo para mí que un preparador pueda tener ese auspicio, ¿no? De un guante tan famoso y tan bueno cuanto lo son los Uhlsport. Oye, pues déjenme sus redes sociales, cómo lo podemos encontrar, cómo lo pueden contactar la gente, ver su trabajo. Bueno, en Instagram es profe de arqueros Mauro Machado, y Mauro Machado también en Facebook, que son más o menos las que utilizo. Ahí siempre estamos lanzando algún video, alguna cosa así, a veces uno por semana o a veces tarda más tiempo, depende un poco cómo está el ambiente, si estamos ganando, estamos perdiendo, hay que ver que a veces hay que también que ocultar un poco algunas cosas, no trato de demostrar todo, de abrir todo el libro, pero sí voy abriendo poco a poco y a veces hay gente que pregunta, despierta el interés por la manera que uno trabaja o qué objetivo tiene para trabajar de esa manera, entonces tratamos de dar atención ahí a todos. Y también tengo una página, ¿no? mauromachado.com.br, está en diferentes idiomas, así que se puede leerla en portugués, español, en inglés, ahí está. Que cuenta un poquito mi historia. Hay también algunos trabajos que hice en diferentes países. Perfecto, profe. Pues muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por el espacio, por recibirnos en su casa. Un gusto conocerlo. Siga trabajando así, de verdad.
mucho gusto poder conocer a entrenadores con esta forma de trabajar y sobre todo con su tipo de persona. Gracias por las atenciones de nuevo y pues esperamos saludarlo muy pronto de nuevo. No, para mí un placer. Siempre estuve esperando esta invitación. Yo sigo mucho la página, me gusta mucho y estar aquí con ustedes es un honor para mí. Profe. Muchas gracias. Gracias y mucha bueno, bendición. a toda la gente que vio o escuchó este episodio, nos vemos en el siguiente. Listo. Espero que te haya gustado este episodio. Dale like, coméntalo, compártelo y todas esas cosas para seguir apoyándolo. Recuerda también comprar en onokeeper.com y utilizar el código de descuento podcast. Nos vemos en el siguiente.